Emprende y aprende. Historias de buenas ideas. Un cordial saludo a todos nuestros lectores y bienvenidos a este nuevo episodio de Emprende y Aprende. Hoy traemos un emprendimiento colombiano que le ayuda a las empresas a mantener organizadas sus finanzas, un tema bastante importante y que, hay que prestarle atención en nuestras organizaciones. Se trata de Symmetric y está con nosotros uno de sus fundadores, Alejandro Casas, quien nos contará más sobre este sistema y sobre su experiencia emprendiendo en el país. También estará con nosotros Iván, compañero de la redacción de portafolio.com. Bienvenido, Alejandro, a Emprende y Aprende. Muchas gracias, buenas, ¿cómo están todos? Bienvenido, Alejandro. Gracias. Bueno, Alejandro, comencemos contando un poco qué es Symmetric y de dónde nació este proyecto. Bueno, tal vez empiezo, primero contándote qué es. Symmetric es un software que arrendamos mensualmente a las empresas. Y el software lo que le permite a las empresas es tener visibilidad y control sobre sus flujos de dinero. Entonces, una analogía que a mí me gusta contar porque lo hace ver muy claramente es todos en nuestras casas y apartamentos tenemos un medidor del agua que pues está ahí conectado y dice cuánta agua me estoy gastando mensualmente. Entonces, haz de cuenta que nosotros conectamos un aparato similar en todos los flujos de dinero de entrada y de salida de la empresa para poder medirlos, calcularlos y con un nivel de precisión mucho más alto que el de agua, porque podemos saber los tiempos exactos, las direcciones, quién mandó el dinero, hacia dónde va, y de esa manera podemos hacer un control mucho más preciso, ¿sí? Entonces es para controlar. Te cuento, cómo empezó el tema. Nosotros hemos sido emprendedores hace un tiempo ya con diferentes modelos de negocio. Empresarios de diferentes tipos, yo con mi socio Santiago, y en una ocasión hace unos 2 años y pico más o menos, esto debe ser como principios del 2017, empezamos con un e-commerce, con un comercio electrónico, y pues la empresa le fue bastante bien, crecimos bastante, pero tuvimos problemas internos, principalmente financieros, al punto en el que pues nos tocó cerrar ese modelo de negocio y iniciar algo nuevo, pero tuvimos muchos aprendizajes de cómo medir los flujos, cómo mantener control y cómo realmente lograr apalancarse sobre el modelo de negocio para que funcione. Es decir, bajo esos errores crearon ustedes este sistema que ofrecen a las compañías. Sí, pues ahí fue como el principio. Tú lo que haces siempre es iterar. La palabra clave acá es iteración y a la velocidad que iteras. Entonces fue como el principio, sobre el cual pudimos empezar a echar la bola a andar, pero de ese momento en adelante pues ha sido un proceso de iteración con otros clientes, con otras empresas, de aprendizaje continuo en el que pues lo que hoy es en este momento no fue lo que nos imaginamos en ese momento, ha sido una evolución. Okay. ¿Cómo funciona este sistema y cómo logran ustedes organizar toda esta información y controlarla, como tú mencionas? Sí, mira, te cuento por ejemplo con un ejemplo, creo que es más claro. Claro que sí. Entonces, tenemos uno de nuestros clientes, es una empresa de transportes, transporte de mercancía de todo tipo. Y ellos tienen un flujo de dinero, que si lo hacemos con la analogía del agua es como un chorro, una llave en la casa, por donde se les sale plata, que es el gasto en combustible. Pues naturalmente, como es una empresa transportadora, el gasto en combustible es su principal fuente de gasto. Y entonces ellos que tienen primero con los proveedores de combustible, las marcas que tienen las bombas de gasolina, pues ellos se plantean una lista de precios a principio de año que pactan de cuánto les van a cobrar por galón. Pues como es una empresa grande, tiene una negociación directa con cada uno de sus proveedores. Okay. Entonces la primera fuente de información es precio por galón de cada uno de los proveedores. Luego entonces ellos tienen una cosa que se llama el manifiesto. El manifiesto es un documento legal que explica o detalla un viaje, qué mercancía va a llevar, qué conductor lo va a hacer, de dónde a dónde, cuál es el punto de salida, el punto de llegada, la ruta que va a tomar, y parte de eso es en dónde va a llenar el camión de gasolina y cuántos galones específicamente en la bomba va a llenar. Perfecto. Ese es un registro interno dentro de nuestro cliente, que en su base de datos queda registrado qué viaje se ha hecho y dónde debió haber llenado gasolina y cuántos galones específicamente. Luego los proveedores de combustible al final de cada semana envían una factura
y su factura tiene un anexo que es el detalle de todas las llenadas de gasolina que hicieron en qué camiones, qué placas, qué día, cuántos galones, cuánto les están cobrando. Ok. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el proceso de control? El proceso es un proceso que tiene a muchos involucrados en muchos procesos manuales, desde los conductores de los camiones, las personas que trabajan en las bombas de gasolina, en lugares remotos, con poca tecnología. Es un proceso que falla mucho, que es muy propenso al error, que es muy propenso al fraude también, lastimosamente. Entonces hay que controlarlo muy bien y es una gran salida de dinero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cogemos la factura que manda el proveedor, que dice lo que están cobrando. Y lo primero que miramos es si eso es consistente con el registro interno de los manifiestos. Es decir, yo en teoría el camión de placas X debió haber llenado 100 galones de combustible en tal bomba, en la bomba X. Y yo miro a ver si eso sí es lo que me están cobrando o si me están cobrando unos galones diferentes, primero. Y segundo, reviso el precio por galón en la factura y reviso a ver si ese precio sí concuerda con el precio pactado inicialmente. Porque se cometen muchos errores en la operación, mientras los otros me están mandando la factura, cometen errores, a veces mandan el precio que no es y nadie se da cuenta y ¡pum!, pagamos mal. ¿Ya? Ok, y todo esto lo hacen automatizado, o sea, ¿ustedes entran directamente a las bases o sí. ¿Qué tecnología utilizan? Entonces, mira, nosotros tenemos se llama un stack de tecnología que reúne dos tecnologías. Una que es un ETL. ETL significa Extract, Transform, Load en inglés. En español significa extraer, transformar, cargar. ¿Qué es lo que hace ese software? Básicamente se conecta a las bases de datos, a los correos electrónicos, a los sistemas de FTP y también manualmente a veces hay que conectarse a extraer la información y descargar, digamos, como el reporte de lo que sucedió diariamente en cada una de esas fuentes. Le hace unos chequeos, o sea, como que él transforma un poquito los datos, le hace unos chequeos de calidad de los datos y sube esa información a una base de datos. Básicamente es el extractor, es como una aspiradora. Imagínate una aspiradora de datos. Aspira la información de todas partes. Y luego ya entran nuestros algoritmos de conciliación. Entonces tenemos dos algoritmos de conciliación. Uno que lo que hace es que busca la transacción en la fuente A y busca en la fuente B, pues como la hermanita, ¿no? La transacción correspondiente. Eso lo hace a través de referencias únicas. O sea, las transacciones tienen un ID o una manera de referenciarlo que yo hoy busco a través de esa referencia en el otro lado cuál inmediatamente. Es. Okay. Pero este trabajo, pues precisamente la conciliación y estos flujos de caja, precisamente, pues ya digamos que tradicionalmente se han hecho a través de los contadores. Entonces mi pregunta va enfocada, digamos que esta herramienta viene a ayudarlos o a reemplazar de alguna manera el trabajo que ellos están haciendo. No, entonces, a ver, un poquito como de historia, tal vez. ¿Qué pasa? Inicialmente las empresas más o menos en los 90s y a principios de los 2000 todas implementan un software que se llama un ERP o un sistema contable cuando son empresas más pequeñas. Ese software lo que hace es que contiene las cuentas contables, o sea, es internamente cómo está la situación financiera de la empresa. Y naturalmente las empresas recaudaban solamente antes, ya no, por entre bancos, o sea, les entraban los giros o consignaciones que les hacían sus clientes y pagaban a sus proveedores o las cosas que tenían que hacer a través de la misma cuenta bancaria. Entonces empezó a haber la necesidad, las primeras, digamos, brotes de la conciliación fue cuando empezaron a decir, a ver, las cuentas contables no se pueden desalinear de los movimientos bancarios. Entonces, en todas las empresas, inclusive todavía en muchísimas pymes en Latinoamérica encuentras personas que lo que hacen es que se descargan un reporte del sistema contable, se descargan el extracto bancario y con un resaltador van buscando las transacciones y las van chuleando una a una para poder conciliar entre esas dos fuentes de información y saber que están bien, y cuando no están bien, pues mirar a ver qué fue lo que pasó. Tienen que cuadrar, exacto. ¿Qué pasa? Obviamente los ERPs y todos estos se dan cuenta que ese trabajo operativo está sucediendo dentro de las empresas y desarrollan un módulo de conciliación. ¿Qué quiere decir? Es un pedacito de software que yo cargo mi extracto bancario y que él automáticamente me hace la conciliación contra las cuentas contables que ya estaban registradas en el mismo sistema. Pero entramos a la era digital y la cosa se enredó 10 veces, por 10. ¿Por qué? Primero, las empresas empezaron a tener mucho más software internamente. Entonces, por ejemplo, el equipo de ventas empezó a decir, oiga, yo quiero tener un CRM que me ayude a manejar mi proceso de ventas mejor. Y así todos los equipos de la empresa. Y externamente pasó lo mismo. Entonces, las empresas ya no solamente manejan los bancos, sino que empezaron a surgir, por ejemplo, los corresponsales no bancarios, que son, por ejemplo, Punto Baloto, Efecti y todos estos de maneras de recaudar que no es a través de los bancos.
O empezaron en el mundo digital, empezaron a salir las pasarelas de recaudo, por ejemplo PayU o este tipo de empresas que lo que hacen es que te permiten recaudar de tarjetas de crédito. Entonces el problema de conciliar, que antes era solamente subir un archivo y compararlo contra cuentas contables, se multiplicó, se volvió gigante y se esparció por muchas áreas de las empresas. Por el mismo número de canales de transaccionales que hay. Número de canales y número de registros internos también. Okay. O sea, ya no solamente residía cuánto vendimos en la contabilidad, sino que también ahora hay un CRM que dice cuánto vendimos. Y si dicen cosas diferentes, pues ahí tenemos un problema, no pueden decir cosas diferentes. Bueno, pero como te decía, entonces resulta que es más un apoyo al tema del proceso contable. O sea, no se trata tampoco de eliminar a los contadores o a las personas que están ahí detrás de controlar, digamos, los flujos de caja en las empresas. Sí, no, el contador es una persona que toma decisiones principalmente en reporting, o sea, en presentar reportes financieros a pues, los dueños de la empresa o los que toman las decisiones, y esa parte nosotros no la hacemos, nosotros antes organizamos la información en este momento. Y segundo, pues también tienen que tomar decisiones tributarias. Dependiendo de tú cómo organices tus cuentas contables, digamos, el esquema tributario se ve afectado. Nosotros tampoco hacemos optimización hacia temas tributarios. Nosotros lo único que hacemos es coger la información de todas partes, la organizamos y se la dejamos, digamos, como en bandeja de plata para que ellos puedan hacer su trabajo bien hecho. Más masticable, más dirigible. Ok. Bueno, ¿actualmente con cuántas empresas trabajan? ¿Y este software tiene algún precio? ¿O cómo es el contrato con esto? Mira, nosotros en este momento tenemos 17 clientes. Son clientes en sectores muy variados. Tenemos en el sector financiero, tenemos en el sector de logística, de transporte, tenemos en el sector de comercio, de directo al consumidor, digamos, de desintermediación, una cantidad de sectores diferentes, de educación. Bueno, ¿por qué? Porque es que lo que pasa es que nos dimos cuenta que la necesidad del mercado en conciliación era muy específica por sector y por empresa. Entonces tú llegas a una empresa y te dicen, yo tengo un problema de conciliación acá y otro acá y otro acá. Y empezaron a salir herramientas en el mercado que estaban enfocadas en uno de los problemas. Entonces yo le ayudo a conciliar, por ejemplo, en el sector de la salud, las glosas entre EPS y IPS. Específicamente es el problema de conciliación. Pero las necesidades de las empresas están mucho más amplias. Entonces nuestra herramienta se llama conciliación universal. ¿Por qué? Porque con tecnología logramos crear un sistema que se parametriza, o sea, que se adecúa a un cliente de manera muy rápida, muy eficiente. En cuestión de un par de días podemos tener un caso de uso nuevo para un cliente, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el tema? Nosotros hacemos un proceso que lo llamamos aterrizar y expandirse. ¿Qué quiere decir eso? Cuadramos un piloto con el cliente que toma entre unos 2 y 3 meses, en el que nosotros hacemos el aterrizaje, es decir, escogemos unos casos de uso con el cliente que sean los que pues, sean más evidentes, y hacemos una reunión en donde se especifican a bajo nivel cómo es que vamos a conseguir la información, todo lo que yo llamo el muñeco. Toda la inducción a Symmetric. Exacto, se hace toda la inducción y ya en ese momento empieza el proceso de implementación. Dependiendo de las complejidades, nosotros damos un cronograma de tiempos, y ya en ese momento salimos como live con esos casos de uso. El cliente entiende la herramienta, la vive, entiende qué es lo que hacemos realmente, porque sí es una herramienta abstracta, digamos, y ya una vez lo está viviendo, entonces empezamos la expansión. La expansión es con el mismo cliente, miramos, ¿y ahora para qué sirve? ¿Para qué más sirve? O sea, siempre hay muchos casos de uso que empezamos a encontrar y que empezamos a agregar. Entonces, pues por darles un ejemplo, nosotros en Rappi empezamos con 4 casos de uso y llevamos más de 75. Entonces se expandió así por toda la empresa, todos los flujos que había por todas partes. Ok. ¿Y qué precio tiene? Entonces, el piloto, dependiendo del número de casos de uso y la complicación, tenemos 2 como posibilidades, o 1,5 millones de pesos mensuales o 3 millones de pesos mensuales por el tiempo del piloto con todo. Y al finalizando el piloto ya tenemos pues más informados tanto el cliente como nosotros de qué es lo que estamos haciendo, y ya ahí pues nos sentamos a mirar un precio que nos funcione a ambos lados. Alejandro, para ir ya un poco redondeando la entrevista, me gustaría que me contaras, y ya lo tocaste tú, es una herramienta, por así decirlo, abstracta. ¿Cómo ha sido ese proceso para darla a conocer y que las personas precisamente la adopten en sus empresas? Sí. Pues mira, es una herramienta abstracta, pero resulta que en todas las empresas de un tamaño hacia arriba y de algunos modelos de negocio que son más enredados, hay una persona que entiende qué es el problema de conciliación,
que lo vive en su día a día y que es un dolor de cabeza y que hay muchas personas que dicen conciliación, problema. O sea, tú les dices conciliación, ay no, eso es un problema. Eso pasa siempre. Asusta. Asusta. Entonces siempre el problema es encontrar a esa persona. Entonces una vez tú ubicas a esa persona dentro de la empresa, pues ya es muy fácil porque es que ella conoce el problema perfecto, lo está viviendo todos los días. Entonces ya es un tema simplemente de explicarle cómo la herramienta se lo puede solucionar y pues como tenemos casos de éxito tan fuertes, pues es muy fácil hacerlo. Bueno, Alejandro, para terminar, unos consejos para esos emprendedores, así como ustedes que a raíz de un problema que vivieron, crearon su idea de negocio y bueno, están dando pasos de gigante. Uh-huh. Pues a ver, mi consejo principal es, yo creo que la palabra iteración, vuelvo sobre ella. El emprendimiento no se trata de uno sentarse a mirar el techo, a ver qué se le ocurre y esperar a tener, como muchas personas dicen que no están metidas en este ecosistema, la gran idea y después sí como lanzarse al agua a hacerlo. No es así como funciona. Uno lo que hace es que tiene algún punto de partida, cualquiera, muy sencillo, y empieza sobre eso a iterar, a hablar con más personas, a intentar venderlo. Siempre hay que intentar monetizar en etapas muy tempranas y lo que empieza a monetizar pues como que empieza a ver uno que tiene más valor y que puede ser algo más interesante y aprender rápidamente, ejecutando incansablemente, digamos, de una manera recursiva y que pues rápidamente con una metodología clara de mejorar continuamente, pues llega a un punto en el que uno fácilmente uno mira para atrás y uno dice, wow, montamos una empresa en unos meses. Ok, bueno, Alejandro, muchísimas gracias por venir a Emprende, Aprende y contarnos tu experiencia. Iván, muchas gracias. Gracias por la compañía y bueno, a nuestros lectores esperamos que les haya gustado este nuevo episodio de Emprende, Aprende y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias.